no debemos dejar a un lado el contexto del texto que estamos leyendo. Justamente a final del capítulo número 3, nos quedamos con la idea, después de que el apóstol ha abordado ciertos temas y que ha prevenido a los filipenses al respecto de aquellos grupos antagónicos a la iglesia, antagónicos al evangelio. Y ha cerrado el apóstol de una manera maravillosa, haciendo una afirmación teológica real en la vida de los filipenses, de que nuestra ciudadanía, la ciudadanía de aquellos, la nuestra propia, esta ciudadanía está en los cielos. De donde él decía, también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estas últimas palabras del capítulo número 3 no solamente son puestas ahí de una manera devocional o doxológica de parte del apóstol Pablo, sino están puestas ahí como una conclusión afirmativa acerca de dónde estamos ubicados. Porque nosotros podemos tener en el contexto justo del capítulo 3 que el apóstol ha hablado en contra de dos grupos que están siendo hostiles a la predicación del evangelio, hostiles al evangelio puro, hostiles a la cruz de Cristo. Él habló en primer lugar al principio del capítulo 3 de estos judaizantes de los cuales hemos hablado con mucha frecuencia, estos que eran hombres que estaban obligando a los que se convertían al evangelio a pasar primero por lo ser judío y luego por ser cristiano, obligándoles a judaizar, es decir, obligándoles a que se circuncidasen y cumpliesen con la ley de Moisés para poder acceder pues al evangelio, a ser cristianos. Y atacó a este grupo de una manera bastante contundente. Incluso él se puso como ejemplo en esta ocasión también diciendo que si ellos tenían algo de qué presumir en la carne, él más y da sus credenciales respecto de quién era el apóstol Pablo. Pero al final de este capítulo, él va a hablarle a los filipenses de que tengan cuidado con lo que él llamó los enemigos de la cruz de Cristo. Una sentencia muy fuerte de parte del apóstol, porque de aquellos no había dicho lo de los judaizantes tan fuerte como ahora. A estos les dijo que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Y claro, cualquier enemigo de la cruz de Cristo es enemigo del apóstol Pablo, sin lugar a dudas. Cualquier enemigo de la cruz de Cristo tiene que ser enemigo de los creyentes, por supuesto. Estos eran pues enemigos, les hemos llamado a estos sensualistas. El apóstol los define, que son aquellos, ¿no? Dice, de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Estos sensualistas que se alimentan a través de sus sentidos y que todo lo que llega de manera objetiva por los sentidos tiene verdad o es verdad para ellos, y que niegan la cruz de Cristo y que son enemigos de la cruz de Cristo, están pues metidos dentro de la iglesia, metidos ahí. Estos judaizantes por un lado, pero por otro lado estos sensualistas. Están en la iglesia, una iglesia como la nuestra. Una iglesia en donde había muchos creyentes fieles, una iglesia preciosa que había entendido el evangelio y que estaba luchando para salir adelante en la fe, y que entendía el secreto de la felicidad, porque a pesar de la situación en la que se encontraran, tenían que estar, como hemos repetido muchas veces, gozosos siempre gozosos. Era una iglesia que tanto amaba el apóstol Pablo, una iglesia a la cual se había entregado con todo su corazón, y que la iglesia le había entregado también su corazón al apóstol Pablo. Por supuesto, él tiene que llamar la atención a ellos para que tengan cuidado pues de estos dos grupos. Pero al final termina el apóstol diciendo, pero bueno, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos que recordar dónde está nuestra mente, dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro compromiso, dónde está nuestra vida completa. Ciertamente aquellos eran ciudadanos de aquel lugar, ¿no?, de Macedonia, pero por supuesto eran espiritualmente ciudadanos de un reino que no era un reino terrenal, un reino espiritual, un reino en donde Cristo reinaba y donde ellos iban a ir para siempre, porque hace una referencia justamente al final de los tiempos. Maravillosa identificación. Aquí está mal, tenemos estos grupos antagónicos, qué sé yo, pero tengo que entender que mi mente está puesta en que soy ciudadano de un reino maravilloso, y un día el Señor Jesucristo vendrá
por mí, y dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y con este pensamiento maravilloso termina el apóstol esta sección que está poniendo al tanto a los filipenses de estos dos grupos perniciosos. Luego entonces, sin salir de la idea, porque todo el libro es una sola idea del apóstol concatenada una a otra, empieza en el capítulo 4 hablándole a estos filipenses de una manera muy hermosa, una manera muy empática, una manera de mucho cariño, de mucho amor, una manera entrañable de un pastor que ama a su iglesia, a pesar de que dentro de la iglesia había grupos antagónicos como aquellos que ya mencionamos y que estaban ahí en esta iglesia. Es importante notar que el apóstol va a hacer un exhorto, y quizá nosotros tenemos que aprender, porque cuando vi este texto pensé, ¿qué tanto se puede enseñar a la iglesia de este pasaje? Pero sí nos queda claro un poco el asunto de cómo el apóstol exhorta a la iglesia y exhorta a algunas personas en lo particular. Debo de decir, como sustento de este exhorto, que este exhorto que el apóstol va a hacer, estas recomendaciones que el apóstol va a hacer, son recomendaciones que fuera de este contexto pudiesen resultar fuertes, incluso rechazables. Sin embargo, él establece un principio precioso de cómo puede uno acercarse a las personas para animarles a cambiar actitudes. ¿No es cierto? De repente nosotros podemos ser como muy duros en nuestros juicios y acercarnos a las personas con exhortos fuertes que pensamos que pueden dar muy buen resultado. Pero el apóstol nos enseña una manera pastoral hermosa de cómo se hace un exhorto con amor. Y no es la primera vez. Recordamos al apóstol también escribiéndole a Filemón, ¿no es cierto? Hablando acerca de que le está diciendo a Filemón, mira, yo te puedo mandar lo que yo quiera, yo puedo hablarte como quiera, sin embargo te lo pido por amor. Y dice el apóstol a Filemón, de todas maneras yo sé que vas a hacer mucho más de lo que yo te pido, porque lo que yo te pido, te lo exhorto con mucho cariño, con mucho amor, con este afán de que entiendas que te amo. Pasa con los papás y los hijos, exhortamos a los hijos y les queremos exhortar pues con amor. Aquí tenemos pues a un pastor amoroso con un exhorto envidiable, un exhorto que todos quisiéramos aprender para poder exhortar como el apóstol lo hace. Miren nada más el tono de su exhorto con cómo empieza. Dice él, así que, evidentemente estas cláusulas, estas expresiones que son causales, evidentemente así que nos viene de arriba, ¿no? Dice así que, de lo que acabo de decir, dado que tu ciudadanía está en los cielos, de donde esperas al Salvador, dado que tú sabes tu identidad como creyente, ¿no? Entonces les dice, al final tienes que estar firme, pero les dice así que, y luego la identificación, cómo él se dirige maravillosamente a los filipenses. Les dice, hermanos míos, amados y deseados. Hermanos míos, amados y deseados. Ahora, quiero que sepamos que el apóstol está conflictuado porque está preso en Roma. No está dentro de la iglesia. Él no puede enfrentar las luchas ahí en la iglesia. Cualquier pastor quisiera estar dentro de la iglesia para enfrentar las luchas que la iglesia está enfrentando. Él está lejos, está recibiendo pues información acerca de todas aquellas cosas que están pasando. Por ahí alguien seguramente vino y le dijo al apóstol, fíjate que hay algunos que están queriendo obligar a los cristianos que vienen de Macedonia, a los gentiles particularmente, a que se hagan primero judíos para luego hacerse cristianos. Y se enoja el apóstol, pero está lejos y les llama la atención a estos. También seguramente alguien viene y le contó, oye, pero fíjate también que hay otro grupo que solamente están pensando en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre. Y el apóstol seguramente estaba enojado, airado al respecto de cómo es que en esta iglesia que yo fundé, que el Señor me permitió fundar, hayan estos grupos. ¿Dónde estuvo el descuido? ¿Qué pasó en esta iglesia? Seguramente alguno más vino y le dijo, oye, ¿te acuerdas de Bodia y Sintique? Pues, ¿qué crees? Se pelearon. Y entonces el apóstol recibe la información, recibe toda esta información y tiene que transmitir a aquellos cristianos de Filipenses un exhorto cristiano. Bueno, pues a todos ellos, ¿no? A todos ellos que le causan muchos dolores de cabeza seguramente, les llama de una manera
maravillosa. Hermanos míos amados y deseados. Amados y deseados. Nos viene a la mente que nosotros tenemos que hablar la verdad con amor. Nos viene a la mente que el mundo nos va a conocer a nosotros cuando nos amamos unos a otros. Nos viene a la mente que tenemos que soportar con paciencia unos a otros. Nos viene a la mente que somos una comunidad cristiana que nos amamos entrañablemente a pesar de nuestras diferencias. El apóstol se dirige a ellos pues de esta manera maravillosa: hermanos míos, amados y deseados. Se equivocan, tienen errores, hacen cosas mal, pero son amados y son deseados míos, porque ellos, como dijo al principio el apóstol, son santos en el Señor, son la iglesia de Cristo. Pero no solamente se dirige a ellos como amados y deseados, sino que además les dice: gozo y corona mía. Gozo y corona mía. Es interesante porque justamente el apóstol, ¿no?, está hablando acerca del trabajo que él ha hecho con esta iglesia y que ha hecho una gran labor, y los considera a ellos como una corona que el Señor le dio. Un gozo que el Señor le dio, un gozo que le permitió tener. No es una obra que se deba al esfuerzo del apóstol, sino que fue la gracia del Señor que permitió que esa iglesia creciese, y entonces él considera al Señor dándole a él el premio, como es el gozo de que esta iglesia haya podido ser edificada por su predicación. Y le llama a esta iglesia gozo, porque él está gozoso de ver a la iglesia maravillosa, pero además entonces dice: corona, corona mía. El Señor me ha dado una gran bendición de que ustedes sean esta iglesia maravillosa de amados y deseados. Recordamos lo que él mismo dijo en el capítulo 2, verso 16. Él dijo que ellos estaban nacidos a la palabra de vida, y les dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. No he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Por eso ustedes para mí, dice el apóstol, son amados y deseados, gozo y corona mía. Porque se siente contento y satisfecho, a pesar de que hay algunos problemas que están afectando a la iglesia allá en Filipos. A estos amados y deseados, a estos que son gozo y corona de Él, estos que están en esta iglesia, dada su ciudadanía, dada su condición, su estatus delante de Dios, a estos que pertenecen a esta iglesia les dice: estad así firmes en el Señor, amados. Estad firmes. Y les hace un exhorto de firmeza. Les dice: ustedes tienen que estar firmes, no se dejen desviar. Pero ¿cuál problema tenía la iglesia? ¿Por qué un exhorto a toda la comunidad de estar firmes? Porque cuando el Señor llama a la iglesia a estar firme, tiene que ver con estar en una actitud muy completa, esperando que el Señor cumpla sus promesas. Así como cuando Moisés está en el desierto y Moisés clama al Señor porque el faraón viene detrás de él. El Señor le dice: dile al pueblo que marche, pero le dice: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Estad firmes. Sean testigos del poder del Señor. Estar firmes tiene que ver con resistir con valor, porque el Señor está actuando, porque el Señor está haciendo la obra. Estar firmes tiene que ver con que entiendan que el Señor ha prometido estar con ustedes, porque el Señor es nuestra verdad, el Señor es nuestro gozo, porque el Señor ha hecho la obra redentora por nosotros. Estar firme tiene que ver con la espera maravillosa y espiritual de que el Señor hará la voluntad con su pueblo. ¿De qué tienen que estar firmes los filipenses? Pues tienen que estar firmes ante los judaizantes. No se dejen llevar por ellos. Tienen que estar firmes ante los sensualistas, que son enemigos de la cruz de Cristo. No se dejen embaucar por ellos.
Tienen que estar firmes en los propios impulsos de sus corazones pecaminosos. Tienen que estar esperando que el Señor siga haciendo la obra que está haciendo en estos filipenses. Estad firmes, firmes en el Señor. Pero una cosa interesante es que el apóstol no está diciendo a los filipenses que tienen que estar firmes en cualquier causa. En cualquier causa. Tienen que estar firmes en el Señor. Firmes en el Señor. ¿Sabe qué? La lealtad del creyente está en el Señor. Y si vamos a estar firmes, estaremos firmes en el Señor. Podemos nosotros llegar a tener, por ejemplo, diferentes acuerdos entre nosotros. Pero si lo que nosotros hablamos entre nosotros y nos juramos lealtad ante un asunto que no es en el Señor, ahí no debemos estar firmes. Firmes en el Señor. Debemos estar firmes en Él. Amados hermanos, estamos viviendo ahorita en un tiempo muy peligroso, en donde la palabra del Señor está poniéndose en riesgo, en donde ya no es autoridad para muchas personas, en donde nos hemos dejado llevar, el mundo se ha dejado llevar por una gran cantidad de filosofías alrededor de nosotros que han permeado nuestras iglesias, que están haciendo daño a nuestras iglesias. Algunos creyentes ahora están firmes, pero están firmes en lo que las tradiciones y en lo que las filosofías dicen. El verdadero creyente, el que sabe su papel como creyente, no está firme en la filosofía del mundo. No está defendiendo una postura inmoral del mundo. El firme es firme en el Señor. Quizá algunos filipenses se unieron a los judaizantes. A lo mejor algunos creyentes se unieron a los sensualistas. Pero el apóstol está diciendo a aquellos amados y deseados, aquellos que son gozo y corona suya, estén firmes, pero firmes en el Señor. No firmes en sus acuerdos, no firmes en sus lealtades, no firmes en lo que el mundo dice, sino en el Señor. En el Señor. Cuando llegue, amados hermanos, a nuestra iglesia, las influencias perniciosas del mundo moderno, y nos quieran hacer o convencer acerca de cosas que no son moralmente correctas, bíblicamente correctas, nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor, a pesar de lo que sea. Firmes en el Señor. Y el apóstol, a estos cristianos que tienen estos grupos, les está diciendo a toda la iglesia: ustedes que son mis amados y deseados, mi gozo y mi corona, deben estar firmes, firmes en el Señor. Y después de este llamado a toda la iglesia, después de este exhorto a toda la iglesia, con esta apelación de amados y deseados, gozo y corona mía, entonces se acerca con la misma actitud amorosa, entonces ahora a dos personas. Y les llama por su nombre. Es posible, dicen algunos comentaristas, y cada quien tiene una interpretación un poco diferente, dicen que quizá Evodia y Síntique, una de ellas puede haber sido Lidia, la que vendía púrpura y que habitaba en Filipos. Otras personas piensan que posiblemente Evodia y Síntique solamente sean nombres ficticios para referirse a judíos y gentiles, como diciendo: les pido a los judíos y a los gentiles que sean de un mismo sentir. Pero nosotros entendemos por la Biblia que hay personas, ¿no?, que son nombradas por su nombre. Y cuando Pablo quiere referirse a otros grupos, es bastante directo con ellos. Así les llamó a aquellos perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Así llamó a aquellos que aman al vientre y que aman las cosas terrenales. Él sabe cómo dirigirse a los que son enemigos. De tal manera que bajo este contexto podemos entender que el llamado a estas personas son a estas personas. Y les llama a dos personas, las cuales son mujeres. Ahora, no quiero decir que a partir de aquí se hace un patrón de que todas las mujeres son conflictivas. Eso no es lo que la Biblia dice. Se dice que en este texto hay dos personas que tienen un conflicto. Insisto, no es un patrón para decir todas las mujeres son conflictivas.
Más bien, es un asunto particular de la iglesia de Filipos, en donde Evodia y Síntique no estaban siendo de un mismo sentir. Había un conflicto. Dos mujeres que eran colaboradoras de Pablo también cuando se fundó la iglesia, como lo dice el texto posteriormente. Sabemos de ellas que fueron colaboradoras del apóstol Pablo. Sabemos también de ellas que ya estaban en la iglesia desde el tiempo que se fundó esta iglesia. Y también sabemos, por lo que el texto dice, que hay una desaveniencia entre ellas. Evodia significa el nombre buen viaje y Síntique significa afortunada. Todos los nombres tienen un significado. Pues no tan afortunada, porque tenía un conflicto la de buen viaje. Así que buen viaje por un lado, que es Evodia, y afortunada por otro lado, que es Síntique. A estas dos les dice: ruego. Y fíjese nada más que el exhorto está en términos de un ruego. No dice ordeno, no dice exhorto, no dice animo, no dice mando. La manera que el apóstol pastoralmente se acerca a estas dos que tienen un conflicto es con un ruego. Les dice ruego, suplico, y les pide esto el apóstol porque son mujeres creyentes, porque son personas que entienden el evangelio, porque ellas habían conocido de Cristo y habían sido colaboradoras del apóstol Pablo. Lo único que tiene que hacer el apóstol es reencauzar sus esfuerzos. No les está diciendo una nueva tarea, no les está diciendo algo distinto, sino lo que ya estaban antes haciendo. Y les dice entonces: les ruego a Evodia y a Síntique. Y aquí viene la súplica. Les dice: ruego a Evodia y a Síntique una sola cosa: que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Seguramente había un conflicto. No tenemos nosotros noticia, no hay nada en la Biblia que nos diga cuál era el conflicto entre Evodia y Síntique. En realidad, no nos interesa mucho. Lo que más interesa es saber que había un conflicto entre ellas, que había un problema. Es posible, y esa es una mera especulación, que una se haya sido simpatizante de cierto sector de la iglesia y otra de otro. Es posible que estuvieran caminando en la iglesia, en la misma iglesia, por dos lados distintos, haciendo una especie de competencia, alguna especie de lucha de poder. Es posible que no hayan estado muy de acuerdo con el trabajo de los que estaban atendiendo a la iglesia y que entonces hayan hecho facciones. Es posible. Esto, especulación, tiene que ver porque no eran de un mismo sentir. No creo o no creemos, y ningún comentarista lo afirma, de que haya habido alguna especie de problema doctrinal. Más bien tenía que ver quizá con un problema de conducta, con un problema de manera de hacer las cosas, con algún problema que tenía que ver pues con la edificación de la iglesia. El apóstol les dice: les ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Ahora, un mismo sentir puede ser que Evodia diga: pues yo no la aguanto, y Síntique haya dicho: pues yo tampoco la aguanto. Eso es un mismo sentir. Las dos estamos de acuerdo en que no nos aguantamos. Eso sería como un mismo sentir, ¿no es cierto? Pues un mismo sentir. Pero el apóstol no está hablando de un mismo sentir en cosas del mundo, en cosas de la vida, en cosas que tienen que ver con ponerse de acuerdo en sus cosas comunes. El apóstol está diciendo, tal y como lo dijo hace rato en Firmes, dice: tienen que ser de un mismo sentir en el Señor. Amados hermanos, aunque esto es muy fácil de leer, es muy fácil de lograr. Estar firmes es una cosa, es para toda la iglesia, pero ser de un mismo sentir en el Señor es otra cosa. Porque ser de un mismo sentir, como dice el apóstol Pablo, que sean de un mismo sentir en el Señor, ser de un mismo sentir tiene que ver con que mi lealtad, en primer lugar, tiene que ser con el Señor.
Si yo tengo una lealtad con Cristo, entonces acataré lo que Él diga que yo haga, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Cuando la Biblia le dice, oye, Cíntica, tienen que estar ustedes de un mismo sentir en el Señor, es que tienen que poner al Señor en medio como juez, y las dos tienen que converger justamente en la voluntad del único que importa. Del único que importa. No son las condiciones de Bodia más las condiciones de Cíntica para que puedan caminar juntas. No, no, no. Es como el matrimonio, amados hermanos. Cuando un matrimonio está en conflicto, algunos pastores, algunos terapeutas les dicen a las personas, a los matrimonios en conflicto, miren, pónganse de acuerdo. Tú pon tus condiciones, tú las tuyas, estén de acuerdo en las condiciones de ambos y trabajen sobre esta base, ¿no? Decía un administrador Covey hace mucho tiempo, era un acuerdo ganar, ganar. Tú pones tus condiciones, tú las tuyas, y entonces con esas dos condiciones combinadas, caminamos. Pero ¿sabe qué? En el matrimonio, las condiciones que deben de prevalecer son las de Dios. Así que no son tus condiciones y las tuyas, sino los dos van a seguir las condiciones de Dios. Esto es estar en un mismo sentir en el Señor. Porque cuando en el matrimonio, por ejemplo, ya que lo tocamos, se siguen solamente lo que él o lo que ella condiciona, el matrimonio tiende a fracasar. Pero cuando los dos centran su atención en las condiciones de su Dios, las cosas vienen bien. Porque no puede haber una relación horizontal perfecta si la relación vertical está fracturada. Si mi relación con Dios no funciona, mi relación horizontal no funciona. Ellas no tenían una buena comunión con el Señor, seguramente. Y les dice el apóstol, tienen que ser de un mismo sentir. Pero no pónganse de acuerdo ustedes, sino que el Señor establece cuál debe de ser su sentir. ¿Y sabe qué? El apóstol dijo, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y dio el ejemplo de cómo debe de ser la relación entre dos personas. Así que les dice a estas mujeres, les ruego que sean de un mismo sentir, pero no pónganse de acuerdo, sino en el Señor. Tiene que estar en un mismo sentir en el Señor. La iglesia moderna, la iglesia de hoy, no tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas, pero en las cosas en donde Dios establece su verdad, estemos o no de acuerdo, tenemos que estar unidos en el mismo sentir. Puede ser que haya algo que el Señor diga que a ninguna de las dos partes le agrade, pues no importa, tenemos que ser de un mismo sentir, y el sentir lo establece Dios, no nosotros. Por eso es el mismo sentir en el Señor. No sabemos qué pasó después. Se habrán reconciliado, habrán hecho un buen trabajo, tuvieron éxito en su ministerio, no sabemos, porque lo único que nos deja ver el apóstol es el exhorto amoroso de ruego de que sean de un mismo sentir en el Señor. Y a la posteridad nos enseña que a nosotros nos viene bien estar, amados hermanos, unos con otros en un mismo sentir. No de acuerdo en todo, pero sí en un mismo sentir en el Señor. Pero luego de dirigirse a Evodia y a Cíntica, se dirige a otro compañero fiel. Ahora déjeme decirle que la palabra compañero fiel es una palabra griega que es sísigo. Sísigo. Es posible que haya sido una persona. Sísigo es posible. Quizá le haya dicho, así mismo te ruego a ti también, sísigo, porque es un compañero fiel, uno. Ese compañero fiel, ¿no? En griego, sísigo, puede ser esta persona de nombre Sísigo. Si no, es un individuo que era fiel en el trabajo de la iglesia juntamente con el apóstol. Dice el apóstol, asimismo te ruego a ti, compañero fiel. Ahora, note por favor que este es un compañero, es alguien que está con el apóstol. No solamente personalmente, sino que comparten los mismos ideales. Nos queda claro que el compañero del apóstol, y el apóstol estaban en un mismo sentir en el Señor, a pesar de que no se veían las caras. A pesar de que no estaban relacionándose personalmente. Les dice entonces, a ti, compañero fiel, te ruego, y otra vez el exhorto con ruego, te ruego que ayudes a Evodia y a Cíntica.
porque no están pudiendo. Les está costando mucho trabajo. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Tiene tanto amor el apóstol Pablo por Evodia y Síntique. ¿Sabe por qué? Porque ellas combatieron juntamente con él en el Evangelio. Mujeres entregadas, mujeres que se enfrentaron a problemas y que edificaron juntamente con el apóstol la iglesia que ahora está recibiendo esta carta. Le dice: sí, sigo, por favor te ruego que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. No podemos trabajar solos. El trabajo de la iglesia, amados hermanos, no es en solitario. El trabajo de la iglesia, el ánimo que nos damos unos a otros, no viene solamente de nuestra propia convicción. La Biblia dice que nos tenemos que animar unos a otros. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. Y cuando uno cae, necesitamos a alguien que nos ayude a levantarnos. Y esa manera de ayudarnos es con mucho amor, como el apóstol ha mostrado cuando le dice a estos amados y deseados: gozo y corona mía. Amados. Le dice al compañero fiel: ayúdales por favor a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y además suma a otro, de quien no tenemos la menor idea de quién sea, solamente su nombre. Este individuo seguramente solo nació para estar en este pasaje. No sabemos de dónde viene y no sabemos a dónde fue, pero sabemos su nombre: Clemente. Y dice: con Clemente también, seguramente filipense, seguramente también colaboradora juntamente con el apóstol Pablo, con Clemente, y dice: y además los otros colaboradores míos. Hace un momento nuestro hermano Samuel decía: hay muchas personas que ayudaron en la escuela bíblica de vacaciones. Y él decía: pero si los nombro me voy a obviar a alguno. Y hace bien, pues seguramente se va a olvidar a alguien. ¿Sabe qué pasa cuando se nombra a alguien y se olvida? Cuando no se menciona a nadie, nadie sale ofendido, pero cuando se nombra a alguien y alguien falta, el que falta se siente muy ofendido. Así es que es mejor no mencionar a nadie. El apóstol no dice por nombre los colaboradores. ¿Se le habrán olvidado? Lo dudamos mucho. El apóstol es muy capaz. No los quería mencionar porque pudieran ensoberbecerse. No creemos tampoco. Pero quizá tras esto hay un aprendizaje interesante en la frase que sigue. De estos colaboradores, dice el apóstol, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Quiénes trabajaron para la escuela bíblica? ¿Quién sabe? ¿A ellos les interesará que les mencionen? Es posible que no. Pero lo más importante, lo que deben saber, lo que debe darles gozo, lo que debe animarles, es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quién hizo tal o cual labor? ¿A quién se debe el crecimiento de la iglesia? ¿Cuánto trabajo hemos hecho fulano, mengano o perengano en el Señor? ¿Cuántos cristianos llevo evangelizados? ¿Cuántas coronas tengo ya o perlas en mi corona? No importa. No importa. Porque el trabajo del Señor, como dice Pablo en el capítulo 2, no es en vano. Pero no importa que no me mencionen, no importa que no me nombren. Lo que importa es que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hace algún tiempo alguien dijo: pastor, es que pues hago y nadie ni ve lo que hago. Pues qué bueno, ¿no? Pero lo que le debe de importar a este colaborador
es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Si colaboramos para un premio terrenal, seremos como los sexualistas que solamente buscan lo terrenal. Si nosotros trabajamos para un premio acá, entonces nuestra ciudadanía no está en los cielos. Pero si mi ciudadanía está en los cielos y yo no busco lo terrenal, me conformo con saber que lo que yo he hecho le agrada al Señor y que mi nombre está en el libro de la vida. Ese premio maravilloso, ese nombramiento maravilloso, le da gozo al corazón del creyente. El apóstol hace un exhorto maravilloso. Amados míos, amados y deseados, gozo y corona mía, les dice, estad firmes, estad así firmes en el Señor. Exhorta a Evodia y a Sintique con gran amor. Exhorta a Sísigo para que les ayude, a Clemente y a todos los demás colaboradores, y todos estos amados hermanos, Pablo, Evodia, Sintique, Sísigo, Clemente y todos los demás, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Los que hicieron el trabajo de la escuela bíblica de vacaciones, ustedes, amados hermanos, que hacen un trabajo silencioso en el Señor, todos los que participan en la labor de la iglesia, no necesitan reconocimiento, necesitan saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Que el Señor bendiga esta iglesia y bendiga los esfuerzos que hacemos, y exhorto, hermanos, a la iglesia, seamos de un mismo sentir en el Señor. Oramos. Padre, en esta iglesia, como en todas las iglesias, incluyendo la de Filipos, a veces hay desavenencias, pero seguimos siendo hermanos, amados y deseados. Seguimos siendo tu iglesia. Y con dirección, y con un exhorto santo, con amor profundo, sabemos que tenemos que ser de un mismo sentir. Y no un mismo sentir en nuestras propias opiniones, sino que tenemos que concentrarnos en Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Padre, sí trabajamos. Y trabajamos y hacemos la obra porque tú has puesto en nosotros tanto el querer como el hacer. Y trabajamos porque nos has mandado a hacerlo. No queremos, Señor, que nos nombren ni que nos recompensen, sino queremos tener y seguir teniendo la convicción de que mi nombre, nuestro nombre, está escrito en el libro de la vida. Quizá por eso nos regocijamos en el Señor siempre, porque sabemos que si nuestra ciudadanía está en los cielos. Alabado y glorificado seas por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.